Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, nos encontramos para compartir nuestra serie de lecturas devocionales diarias, ahora en nuestro podcast número 37, bajo el tema La dependencia en medio del dolor. O en definitiva, la dependencia a Dios en medio de cualquier circunstancia. Vamos a ver dos textos de ejemplo y una explicación teológica al problema del dolor o a la necesidad de depender de Dios. En primer lugar, en nuestra historia, como siempre, Génesis capítulo 39, vamos a ver, retomando la historia de José, en el capítulo 38, cronológicamente, pasó todo el tiempo que ya sabemos de los 7 años de bonanza en Egipto, los años de escasez, el tiempo que José estuvo allá, pero en el capítulo 39 hay un regreso en el tiempo. Inmediatamente cuando termina el capítulo 30, el verso 36 del capítulo 37. José tiene apenas 17 años, es un adolescente, fue vendido por sus hermanos a una compañía de madianitas e ismaelitas que eran comerciantes y lo vendieron en Egipto, dice el texto, a Potifar, un oficial de Faraón, el capitán de su guardia. Capítulo 39 nos introduce otra vez con esta historia. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, pero Dios estaba con José. Y es aquí algo sumamente importante que hace el énfasis del pasaje y en todo lo que vamos a ver. El que Dios esté con nosotros, amados hermanos, no va a evitar que padezcamos. Dios estaba con José y con todos sus hermanos, lo vendieron como esclavo, pero Dios estaba con él. ¿Qué significa esto? Que Dios está dirigiendo en su propósito y en su gracia, está dirigiendo la vida de José y sus sufrimientos estaban en sus manos. Dios toma el control. Dios estaba con él y lo bendijo. Y José fue un varón próspero aún en la esclavitud. Y todo lo que hacía Dios lo prosperaba en su mano. Y Potifar lo terminó convirtiendo en mayordomo de su casa. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo el mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Pero hubo un problema. Después de esto, y habiéndonos dicho que José era de hermoso semblante y de bella presencia, la mujer de su amo puso sus ojos en José y lo tentó y trató de seducirlo. Y sabemos por las escrituras que la tentación sexual, la lujuria, fue la causa de que grandes hombres de Dios cayeran. David, el caso más resonado, también Sansón y otros tantos más. Pero el caso de José está específicamente en las escrituras para demostrarnos que no es irresistible. La tentación sexual. José confronta a esta mujer diciendo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El temor de Dios estaba en José. No era simplemente el temor a ser descubierto o la infamia. Era el temor a Dios que gobernaba su vida. Pero así hablaba cada día hasta que esta mujer lo fuerza y José deja su ropa y huye. Y esta mujer quiso vengarse de su
vanidad herida, acusando a José delante de Potifar de haberla intentado violar. Y Potifar le cree. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que esta mujer le hablaba, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero, otra vez, Jehová estaba con José. Dios guardó a José para no ceder a la tentación. Y Dios guardó a José aún frente a la injusticia y lo guió específicamente a la cárcel real, a la cárcel de Faraón, por todo lo que habría de acontecer después. Dios estaba acomodando las cosas en la vida de José para hacer lo que él se había propuesto. Y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos y no necesitaba atender cosa alguna de lo que estaban a su cuidado, porque Jehová estaba con José. Tercera vez en el capítulo. Y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y prepara el camino para lo que va a acontecer en el próximo capítulo respecto a la cárcel. Ya hemos dicho otras veces, amados hermanos, que la providencia del Señor, que su cuidado y su amor controlan cada pequeña parte de la vida del hombre y de la naturaleza, y Dios todo lo conduce en sus sabios propósitos. Estamos en sus manos, no unas manos arbitrarias. Arbitrario es el azar. Arbitraria e injusta es la voluntad de los hombres. Estamos en las manos de Dios y el Señor es fiel. Y eso lo vemos en el siguiente texto. Hablamos de una explicación teológica al dolor y la encontramos en Job capítulo 5. Ahora una explicación teológica mal aplicada en este caso. Continúa el discurso de Elifaz, uno de los amigos, entre comillas, de Job, que continúa hablando acerca de el mismo principio que en el capítulo anterior. El impío debe sufrir, esa es la ley natural, y el justo debe ser prosperado. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus mies comerán los hambrientos, versos 5, y las sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Como las chispas se levantan para volar en el viento, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente, yo buscaría a Jehová y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. En otras palabras, ¿qué está diciendo? El mal siempre tiene una causa, el mal que le sobreviene a los hombres. Yo en tu lugar me reconciliaría con Dios, le dice a Job. Y el texto central es el versículo 17. He aquí, y esta palabra significa mira, observa, para llamar la atención. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de lengua serás encubierto y no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo y sabrás que hay paz en tu tienda y visitarás tu morada y nada te faltará. Esto es verdad. Todo esto es totalmente cierto desde el punto de vista teológico, pero Elifaz lo está aplicando mal, particularmente a Job, porque Job no había pecado. Job no estaba padeciendo ni estaba siendo corregido por Dios en el sentido de por haber fallado en algo.
no tiene conciencia de pecado ni una razón clara por la que arrepentirse. Elifaz no es consciente de que la disciplina de Dios no es simplemente punitiva, o sea, no es simplemente para castigar, sino también para instruir, para guiar, que al justo no siempre le va bien en la tierra. El justo debe padecer, pero si padece conforme a la voluntad de Dios, dijo Pedro, bienaventurados seréis. Ahora todo lo demás es completamente cierto. Llegados a la segunda historia en Marcos capítulo 9, encontramos otros eventos en la vida del Señor, dos eventos fundamentales en cuestión del contraste que nos plantea. La grandeza de la gloria de Cristo escondida detrás de su humanidad y la necesidad de dependencia de los hombres de este mismo Cristo. El Señor toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, los dos hijos de Zebedeo, y se los lleva con él a un monte, probablemente el monte Hermón, en el norte de Israel, de donde nace el río Jordán. Y en ese monte se transfigura delante de ellos. Y la palabra allí se refiere a un cambio de naturaleza o a una naturaleza interior que se refleja o se deja ver externamente. Cristo se mostró delante de ellos tal cual Él era en realidad. Y en ese momento aparecen Moisés y Elías para confirmar que Cristo es quien dijo ser. Ellos representan todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y la voz misma de Dios el Padre le dice a estos tres discípulos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Eso es un mandato a escuchar únicamente y a confiar plenamente en Cristo. Por más que no entendamos las circunstancias, por más que no entendamos las acciones o la voluntad del Señor. Bajando del monte se nos presenta un caso de un joven endemoniado, paralítico, lunático, que padecía mucho. Y los otros discípulos que habían quedado no habían podido echar fuera al demonio. Y Cristo los reprende y también instruye al padre de este joven. Y este hombre le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y este hombre con toda la sinceridad le responde, creo, ayuda a mi incredulidad. Su fe no era una fe fuerte, no era una fe suficiente, pero era una fe genuina, era una fe sincera, consciente de su debilidad, de su dependencia. Le ruega a Cristo que le ayude. Y Cristo echa fuera al demonio. Cuando los discípulos le preguntan por qué ellos no pudieron, en Mateo nos complementa que les dice, por vuestra poca fe. Y aquí les dice, este género no puede salir sino con oración y con ayunos. Ellos estaban confiando en sí mismos, en su autoridad apostólica. Más adelante lo vemos en el verso 38 al 41, cuando reprendieron a alguien que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, porque no formaba parte de su grupo. Y ahí hay un interesante contraste de unos que dependían de Jesús y de otros que confiaban en su cargo y en su posición. Cristo los llama a que no confíen en sí mismos, sino que dependan únicamente de Dios.
Y una vez más anuncia su muerte y su padecimiento. Y es aquí el contraste entre la gloria divina que había dentro de él, en su naturaleza divina que acababa de mostrar, y su necesidad de morir como hombre y de ser humillado. Y ellos no entendían esas palabras. En su mente no cabía que tal cosa pudiera ocurrir. Y estaban tan cegados que inmediatamente después comenzaron a discutir quién de ellos era el mayor. El Señor les enseña: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe también al que me envió. Texto enfatiza que el mayor de todos en el reino de los cielos es el más humilde. Como un niño, no habla simplemente de la edad, sino de la condición, del carácter, de la humildad. Versículo 3: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Cristo no está reprendiéndolos por querer ser los primeros. Él les está orientando hacia la manera correcta de enfocar ese anhelo. El que quiera ser el primero, no les está negando ese deseo, debe ser el último de todos y el siervo de todos. Y finalmente les advierte sobre los tropiezos y las ocasiones de caer. Enfatiza entonces, amados hermanos, nuestra necesidad constante de la oración, de la dependencia, una humilde dependencia del Señor que renuncia a toda confianza vana en aquel Cristo, que es Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, que murió por nuestros pecados para redimirnos. Es la dependencia en medio de cualquier circunstancia. Y finalmente, Romanos capítulo 9, Pablo entra en una sección bastante compleja hasta el capítulo 11, pero cuyo argumento básicamente se enfoca en la fidelidad de la palabra de Dios. Por encima de la elección y todo lo demás, Pablo está respondiendo a una pregunta crucial, porque acababa de decir en el capítulo 8 que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿qué me garantiza que eso es cierto? Si a Israel, que era su pueblo escogido, rechazó al Mesías. ¿Qué me garantiza a mí que la palabra de Dios sea fiel y sus promesas sean fieles en mi vida? Si al pueblo que recibió originalmente sus promesas y todos los privilegios que Pablo enumera terminó rechazando al Mesías. Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado. No fue la palabra de Dios, no fueron sus promesas las que fallaron. Porque no todo el que desciende de Israel físicamente es el verdadero Israel, el Israel de las promesas, ni por ser simiente de Abraham, todos llegan a ser hijos de Dios, todos llegan a ser pueblo de Dios. Y el argumento de Pablo es muy sencillo. Cita un texto que ya conocemos en Génesis capítulo 21, 12. En Isaac te será llamada descendencia. Cuando Abraham tuvo muchos más hijos, tuvo a Ismael y los 8 hijos con Cetura. Sin embargo, su descendencia habría de ser llamada en Isaac, que era el hijo de la promesa. ¿Qué significa esto? Dice Pablo, que no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los hijos según la promesa son contados como descendientes. La descendencia, el pueblo de Dios, está formado por aquellos a quienes Dios soberanamente ha escogido, ha llamado y ha prometido.
De la misma manera que hizo con Isaac, por encima del resto de los hijos de Abraham. En Isaac le sería llamada Abraham descendencia, y más adelante lo dice también con Jacob y Esaú, hijos de Isaac, eran gemelos, y a Rebeca se le dijo, el mayor serviría al menor. No habían aún nacido, ni habían hecho aún nada ni malo ni bueno. Dios no basó su elección en lo que él sabía ellos iban a hacer en sus vidas, para que el propósito de Dios permaneciese, no por las obras de ellos, sino en virtud del que llama. El propósito de Dios permaneció para con ellos simplemente en virtud de Dios, que es el que llama. El mayor llegaría a ser siervo del menor. Esaú habría de ser desechado, Jacob escogido. Dios trabajaría con Jacob, mientras que Esaú lo dejaba en la dureza de su corazón. Jacob no fue mejor que Esaú en ningún momento. Fue un suplantador, un ladrón, un tramposo, un adúltero, un hombre con 4 mujeres, vaya a no llamarlo adúltero, pero sí un fornicario, que tuvo problemas de favoritismo con sus hijos. Y sin embargo, Dios lo amó, Dios lo escogió. De la misma manera que estableció levantar a Faraón para mostrar en él su poder, como dice más adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Es acaso esto una injusticia? No, es misericordia, le dijo Dios a Moisés. Yo tendré misericordia de quien tendré misericordia, y me compadeceré de aquel que yo me compadezca, de modo que no depende de aquel que corre o del que quiere, sino que depende de Dios, que extiende su gracia y su favor inmerecido para procurar el bien del hombre, de Dios que tiene misericordia. Y más adelante lo vuelve a establecer con el ejemplo del barro y del alfarero, apelando a Jeremías capítulo 18, sobre todo, para enfatizar la soberanía de Dios en todas las cosas. Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa? Aquí está el énfasis. Un vaso para honra y uno para deshonra. Dios tomó la misma masa corrupta, la misma masa dañada, la misma masa pecadora, esclava del pecado, injusta, todo lo descrito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y Dios, en su poder y en su soberanía, creó vasos de honra. Creó vasos de honra para hacer notorias las riquezas de su... La mostró para con vasos de misericordia, quienes no merecían, porque era la misma masa que Él preparó para la gloria, a los cuales Él también ha llamado, de los judíos y también de los gentiles, también de nosotros, a los cuales Él nos ha llamado pueblo suyo, nos ha llamado amados. Citando aquí Oseas, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y cita otros textos del Antiguo Testamento. Para enfatizar, concluye el capítulo 9, que la justicia se alcanza a través de la fe, que la salvación viene a través de la fe, no por genética, no por ascendencia, no por ser descendencia física de Abraham, sino por el poder soberano de Dios, del Dios que tiene misericordia, el Dios que nos llama a depender de Él humildemente y a confiar. Porque si Dios nos ha preparado para gloria, amados hermanos, si Dios tomó nuestra masa, nos hizo vasos de misericordia, nos ha llamado por su gracia, tenemos seguridad y confianza en nuestro Dios. Dios es fiel y Él está con nosotros en medio del dolor. Que el Señor les bendiga.